Vamos a ver este deber que ustedes deben completar. Algunos links necesarios para completar este deber, como este texto que está mostrado en el video, estarán en la descripción de este video, así que pueden acceder al mismo abajo en la descripción. Entonces leamos para entender. Deber 4. A menos que se especifique lo contrario, usted debe asumir que en cada función se le entregará el número correcto de entradas y que esas entradas tendrán las dimensiones correctas. ¿Ok? O sea, ustedes no tienen que programar algo que va a ser robusto, sino vamos a asumir que el usuario conoce las dimensiones de los argumentos de entrada y de los de salida, y todo será proveído en la manera correcta. A menos que se especifique lo contrario, su función no requiere imprimir algo en la ventana de comandos, pero su función no se considerará incorrecta si así lo hace. Note que no es necesario usar los nombres sugeridos para las variables de entrada o de salida, pero sí debe usar el nombre especificado para la función. Esto es tan importante que ha sido pintado aquí en color, en negrillas. Sí debe usar el nombre especificado para la función. Entonces, este deber consiste en escribir una serie de funciones. Y a cada una de las funciones ustedes le van a dar el nombre especificado. Vamos a ver la primera función que tienen que escribir. Escriba una función llamada quadrans. Entonces, esto es lo importante. Deben denominarla quadrans, que tome como su argumento de entrada un escalar entero, y la función retorna q, y q es una matriz 2n por 2n. Q está formada por 4 submatrices n por n. ¿Okay? Los elementos de la matriz de la esquina superior izquierda son todos unos. Los elementos de la matriz o de la submatriz de la esquina superior derecha son todos 2. Los de la submatriz inferior izquierda todos 3. Los elementos de la submatriz inferior derecha todos 4. Fíjense en que es una función con un solo argumento de entrada n y un solo argumento de salida q. ¿Okay? Parece que está claro lo que debe de hacer esta función. Por ejemplo, si un usuario ingresa el valor de 2, ¿cuál será el q para ese usuario? Si alguien ingresa el valor de 2, la función generará una matriz q de cuánto por cuánto. De 4 por 4. Si ustedes a esta matriz le dividen en 4 espacios, aquí habrá 1, aquí 2, aquí 3 y aquí 4. Perdón, sería, sí, de 4 por 4 habíamos dicho. A ver si les puedo borrar esto. Entonces sería una matriz 4 filas, 4 columnas, un poco más grande. Si ustedes dividen en 4 secciones, esta matriz estaría formada por 1, 2, 3, ¿no es cierto? Y 4. Esto tiene que generar su matriz si alguien ingresa el valor de n igual a 2. ¿Ven? Si ven que el número de filas es igual a 2n por 2n columnas. Si alguien ingresa el valor de n igual a 1, ¿cuál será la respuesta? Para n igual a 1, su función debe generar una matriz q de 2 por 2, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente. ¿Qué debería generar cuando alguien ingrese el valor de 3? Una matriz 6 por 6. Entonces ojalá esté claro un poco qué es lo que debe de hacer su función quadrans. Vamos a la segunda.
Escriba una función llamada checkboard. Checkboard es tablero de ajedrez en inglés, ¿ya? Que tome como argumentos de entrada dos escalares enteros positivos n por m en ese orden, y la función debe crear y retornar board. Board es el argumento de salida, que es una matriz n por m. Cada elemento de esta matriz es 1 o 0, pero el primer elemento, el 1,1, es 1. ¿Okay? Ningún vecino directo en la matriz vertical o horizontal puede ser igual. Así, un elemento 1 no puede tener un 1 al lado, ¿sí? O precediéndole o siguiéndole, sea en la misma fila o en la misma columna. O sea, a la final se va a aparecer, si alguien genera una solución final, va a aparecer como si fuera una tabla de ajedrez, un tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Acá no puedo tener debería tener un 0. Acá sí. Este de acá no puede ser 1, tiene que ser 0. Pero siempre el primer elemento, ¿qué es? 1. Esta sería la respuesta si alguien ingresa 3 y 4 como argumentos de entrada. ¿Okay? Entonces parece que está entendido también esta segunda función que deben crear. 3. Escribe una función llamada randomness. Recuerden que el nombre de la función es súper importante, ya les voy a explicar por qué. En esencia va a haber un programa que vaya chequeando que sus programas estén bien. ¿Okay? Entonces si no lo ponen bien, no van a poder chequearle. Que tome 3 argumentos de entrada, limit, n y m, en ese orden, y la función retorna una matriz n por m de enteros aleatoriamente distribuidos entre 1 y limit, incluido limit. Usted no puede usar la función randy, porque randy es una función que genera números aleatorios enteros. La i es por integer en inglés, pero sí puede usar la función rand. Puede ser que usted necesite usar la función floor para obtener enteros a partir de rand. Para probar que su resultado es uniformemente distribuido, pruebe la respuesta de su función usando la función interna de MATLAB hist, la cual dibuja un histograma. ¿Okay? Pues fíjense, 3 parámetros de entrada y más o menos tenemos claro la matriz que va a generarse, ¿no es cierto? Va a generarse una matriz de n por m con números aleatorios entre 1 y limit. Limit es el primer argumento de entrada. Parece que está fácil también esa. Siguiente, escribe una función llamada mtable, que retorne mt, que es una matriz de n por m, que corresponde a una tabla de multiplicación, donde n es el primer argumento de entrada y m es el segundo argumento de entrada. Así, el elemento de la matriz mt de la columna i fila j es igual a ij. La función también tiene un segundo argumento de salida, el cual es s. Es un escalar que es igual a la suma de todos los elementos de la matriz mt. Entonces pongan pausa al video y vuelvan a leer este texto para entender. Entonces tenemos 2 argumentos de entrada, ¿no es cierto? N por m. Y el elemento de la matriz mt de la columna i fila j es igual a ij. Digamos que alguien ingresa como argumentos de entrada 3 y 4.
Digamos que los argumentos de entrada son 3,4. Entonces va a ser una matriz de ¿qué tamaño? Va a tener 3 filas, 4 columnas. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cuál será este elemento de la segunda fila, segunda columna? Segunda fila, segunda columna, 2 por 2, 4. Y este elemento de la segunda fila, tercera columna, 2 por 3, 6. Y así sucesivamente. ¿Ok? Recuerden que este es uno de los argumentos de salida. Este es el primer argumento de salida de su función. ¿Cuál es el segundo argumento de salida? La suma de todos estos elementos. Eso es lo que nos está explicando aquí. Vamos con la última función. Escriba una función llamada identity que cree una matriz de identidad cuadrada, la cual es una matriz donde todos los elementos son 0 excepto la diagonal, que son 1 de arriba a abajo. La diagonal consiste en todos los elementos en cuyas filas o columnas tienen el mismo índice, ¿no es cierto? La función toma un entero positivo como argumento de entrada. Por ejemplo, identity 4 debe retornar una matriz de identidad 4x4. Ya existen funciones en MATLAB que les generan la matriz de identidad. Estas funciones se llaman EI en español o I en inglés y DIAG. Pero ustedes no pueden usar ninguna de estas dos. Traten de crear una función que haga esto, que cree matrices de identidad, pero sin usar estos comandos o funciones. ¿Cómo van a presentar este deber? Van a crear una carpeta en Google Drive o en otra aplicación, Dropbox por ejemplo, que contenga su primer nombre y apellido. En el interior de esta carpeta deben estar los programas .m creados, o las funciones más propiamente dicho. Importante, ya repito como tercera vez, importante, los nombres de las funciones deben ser exactamente igual a los indicados en el texto de cada problema. Los archivos deben ser necesariamente entregados en MATLAB. No pueden usar Octave para este ejercicio. ¿Ya? Adicional, en la descripción de este video va a estar un link para que ustedes puedan bajarse un programa que les ayude a chequear las funciones que ustedes han generado. Les voy a indicar cómo correr este programa. Entonces, cuando ustedes ingresen al link que está en la descripción de este video, van a poder descargarse este programita hw4.p, significa homework 4.p. Si ustedes tienen este programa, van a poder chequear a ver qué tal están funcionando las funciones que ustedes están creando. Por ejemplo, si ustedes crean la primera función quadrants, debe estar grabada en el archivo de trabajo, en la carpeta de trabajo, donde está también grabado este programa HW4. Creémosle un momento a una función. Vamos a crear la función que tenga un argumento de entrada. La primera función se llamaba quadrants. Entonces esta se va a llamar quadrants. Y que tenga un argumento de entrada y, mejor creo que queda como argumento de entrada X y argumento de salida Y. Ahí queda un poco más razonable. Recuerden, cuando ustedes programen la función, aquí ustedes van a programar su función, no sé, cualquier cosa. Ustedes deben guardar la función ¿con qué nombre? Pues quadrants. Recuerden que en MATLAB es sensitivo a las mayúsculas, así que tener cuidado al respecto. Una vez que tienen todas sus funciones aquí en el archivo de trabajo, ustedes pueden invocar a este programa HW4 sin la extensión
¿Qué les dice este programa? Perdón. Dice, tipe el número del problema que usted quiere chequear. El 1, quiero chequear 1, quadrants. Al momento va a salir un error porque no hemos programado nada. Pero si ustedes lo programan bien, les va a chequear. Intenten con las otras funciones. Hasta ahí nos quedamos en este video.